Pues el Sol de Antequera en esta dinámica después de conocer los efebos de este año por el Día de Andalucía, aunque la pandemia nos obliga a tener que esperar al menos hasta el 30 de mayo, la Feria de Primavera, ¿no? Ojalá se pueda hacer ese acto multitudinario en el que la ciudad, la familia y los amigos respalden a todos ese distinguidos. Bueno, pues ahí en pantalla agradecemos a Javier Santos, ¿no? Y con ese aire quijotesco que la vemos ahora mismo hoy en esta entrevista y cómo en tan poco tiempo Antequera ha recuperado de esa un poco memoria olvidada la importancia de Cervantes en la ciudad, en la comarca, esas menciones en varias de sus obras y gracias a esa aventura quijotesca de hacer ese manuscrito, Antequera también ha entrado en la red de ciudades cervantinas y aunque el ayuntamiento está al frente de todas estas acciones, pero el motor es el con el que está volviendo Javier. Enhorabuena de nuevo, aquí oficialmente por entrevista, aunque ya lo hemos hablado personalmente, y que le llamen y que le digan que le van a dar un efebo a un profesional aquí de Antequera. ¿Cómo se lo dicen, cómo se lo comunican o cómo reacciona cuando te dicen, Javier, que te vamos a dar un efebo? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo me entero porque me llama por teléfono, me llama el alcalde y bueno, al principio me sorprende la llamada y es cuando me dice que, bueno, a través de la propuesta de la Concejalía de Cultura se me había otorgado el efebo de Cultura de este año. La primera reacción mía fue un poco, bueno, de incredulidad, de orgullo, de alegría, una mezcla de todo un poco. Y bueno, ya luego poco a poco lo fui asumiendo y la verdad es que muy contento. La primera persona en la que pensó fue... Pues fíjate, no lo recuerdo en ese mismo momento. Lo que sí te puedo decir es que además, por casualidad, estaba en el salón de mi casa, que es donde tengo mi colección, y bueno, me quedé un poco, pues bueno, fijándome en esos Quijotes que tengo ahí en la casa y bueno, pues, enseguida me fui al primer Quijote, al Quijote que era de mi abuelo, que luego era de mi padre y que era mío. Entonces ese origen, ese primer Quijote y todo lo que representa para mí, pues bueno, Claro. me fijé muy en él. Aunque se le han dado por el tema cultural, una feo en general que tiene que ver mucho con la pandemia. Lo conocemos y lo sabemos, aunque no se lo han dado por eso, pero Javier es enfermero, está en la UCI del hospital. Recordamos artículos en El Sol de Antequera, incluso premios que le han dado con alas de papel, en los que intenta a lo mejor utilizar la literatura, ¿no? y sus textos y sus columnas para poder exponer lo que está pasando, ¿no? El año este que llevamos tan complejo, ¿no, Javier? Sí, hombre, mi profesión es la de enfermero, es la profesión que siempre he querido tener, ser enfermero, disfruto mucho con ella, pero a la vez también de siempre me han gustado las letras, me ha gustado leer. Nunca me había puesto a escribir, realmente, hace muy poco, nunca me había puesto a escribir porque me parecía algo muy complicado, pero bueno, también he tenido la suerte este año de recibir un premio de alas de papel. Es decir, estoy teniendo un final, un año 2020 y un inicio de 2021 en cuanto a la cultura, la verdad es que inolvidable. El problema, pues bueno, lo que estaba diciendo, que por otro lado tengo que estar inmerso en una pandemia tratando a pacientes en estado crítico, con todo lo que todo supone física y anímicamente. Pero bueno, también la literatura, también el leer, también el escribir de vez en cuando, pues me ayuda a llevar la situación lo mejor posible. Quizás si le halláramos más y escribiéramos más,
pensaríamos de otra manera y actuaríamos de otra forma. A ver. Pues seguro, seguro. Si uno echa la vista para atrás, lamentablemente no es la primera pandemia, tampoco va a ser la última. Vamos a seguir teniendo estas situaciones cada X años, no lo sé, cada cuánto tiempo podrá ser, pero hemos tenido pandemias y si uno mira hacia atrás y revisa obras, revisa escritos, revisa artículos de hace 100 años, pues se encuentra que hace 100 años tenían la misma problemática que ahora. Es decir, las medidas que había que tomar eran las mismas, es decir, teníamos que aislarnos, teníamos que extremar las medidas de higiene y se encontraban el problema que no se hacía lo bien que se debería hacer. Claro. Pasados 100 años, pues estamos en las mismas, estamos sin cumplir a rajatabla todas las medidas que hay que cumplir y lamentablemente dentro de 100 años, si hay otra pandemia, si revisan la literatura actual, y llamo literatura toda palabra escrita, no hay que irse a libros y a grandes obras, sino todo lo escrito forma parte para mí de la literatura, pues cuando lo revisen dirán, pues fíjate que hace 100 años estaban teniendo los mismos problemas que ahora. Si asumiéramos esas enseñanzas, quizás la pandemia habría sido de otra forma. ¿Cómo describirías Cervantes lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Antequera, en la comarca de Antequera, que tanto él pasó, ¿no? Por Antequera, por Archidona? ¿Cómo describiría él lo que se está viviendo hoy? Pues seguro que algún chiste haría. ¿Sí? Bueno, ¿qué cree? ¿Qué podría, si usted fuera ahora mismo Cervantes, qué diría o cómo? Pues ya te digo, no lo sé exactamente porque ya intentar imitar esa mente es complicado. Pero hay una cosa que además siempre se ha dicho, Cervantes aparece siempre como una persona muy seria, muy eh, quizá algo distante, y no era así. Parece ser que Cervantes era un tío gracioso, le encantaban los chistes, le encantaba juntarse igual que hacemos ahora. Bueno, ahora no, lamentablemente, pero lo que solíamos hacer, juntarte con los amigos, tomarte una cerveza, un vino, a Cervantes le encantaba. Entonces, seguro que alguna enseñanza sacaría y seguro que sería algo gracioso. El tema de las mascarillas, seguro que él se sentiría a gusto. Se sentiría muy a gusto con la mascarilla porque como una de las cosas que tenía el pobre es que le quedaban 3 dientes, pues seguro que de ahí se reiría de su falta de piezas dentales y se estaría siempre con su mascarilla puesta. Ya bastante tenemos con informar y ver los medios de comunicación por la situación en la que atravesamos, ¿no? Pero le voy a pedir que nos podría recrear cómo sería la entrada de Don Quijote y Sancho, no sé, digo yo al hospital de Antequera o Antequera porque es lo que conocemos, ¿no? No, sin ánimo de, ¿no? Pero cuando ve el tema de las vacunas, el tema de los contagios, que no hacemos caso, un día dicen blanco, otro día negro, ante esto que estamos viviendo, ¿qué verían, no? Es decir, ¿cómo serían esos molinos que se encontraría Quijote y Sancho? ¿Cómo podría describirlo? Pues ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo yo solucionarían lo creo, que... bueno, quizá la solución sería, pues como siempre hacían ellos. Tendríamos un Don Quijote que tiraría, como se suele decir, tiraría por la calle del medio, es decir, lanza en ristre, arremetería contra todos aquellos que están haciendo las cosas mal. Sancho intentaría sujetarlo para que no hiciera esas barbaridades contra esos ejércitos que él imaginaría o esos molinos como gigantes. Tendríamos esas dos posturas, como solía pasar. Pero en este caso, no sé yo si Sancho sería capaz de refrenarlo o incluso darle ánimo de decir, ataca con tu lanza, con tu adarga, bueno, intenta vencer a este enemigo, que
se llama virus, pero bueno, que él lo vería también como una especie de gigante. Aunque el virus es muy pequeñito, seguro que él lo vería aumentado, vería un gigante y sería capaz de acabar con él. Recomiendo alguna obra de Cervantes para poder leer en estos días, ahora que hablamos que no salimos, que estamos, que la gente no sabe, que no sale, que no se abraza, que no ve, que no puede salir. Siempre es bueno recomendar un libro, ¿no? Y en su caso, como decimos de cultura, entiendo que de Cervantes, obviamente. Pues mira, de Cervantes te recomendaría para leer ahora un par de ellos, un par de novelas ejemplares. Una es la de Rinconete y Cortadillo, más que nada porque nombra Antequera en esta novela ejemplar. Y otra que me gusta y además nos haría reflexionar es El licenciado Vidriera. Es ese personaje que no llega a ver la realidad como es, sino que tiene una realidad ficticia que él la ve, él la cree, pero no es esa la realidad. Y es mucho, quizás lo que nos está pasando, no nos estamos dando cuenta de la realidad tal y como es. No nos damos cuenta de los peligros que supone esta pandemia, de la necesidad de una serie de medidas higiénicas, de distanciamiento social, de uso de mascarillas de forma correcta. Y quizás deberíamos poner los pies en el suelo y darnos cuenta que eso es indispensable. Pues oye, pues muchas gracias, seguiremos hablando como otras veces. Y sepan ustedes, como he dicho, ¿no? Aunque el virus es pequeñito, hay grandes gigantes que son esos profesionales que están en todos los hospitales y centros de salud. Y Javier es uno de ellos, es uno de los gigantes que evita que esas enfermedades, que el virus llegue al fin. Muchas veces no se puede conseguir lo que hacen, pero se salvan más vidas, se curan más gente de esas cifras que nos dan. Pues Javier representa ese equipo de personas anónimas que luchan en la UCI, en los hospitales, en las urgencias de Antequera, de Málaga, de Andalucía, de España y de todo el mundo. Y nos quedamos, me va a permitir que me haga algo que nos llamó la atención a final de año al principio, ¿no? Eso de por un año con las manos limpias, ¿no? Y como nos dice siempre, ¿no? Como de Javier, eso que nos aconseja en tu artículo y nos dice y nos despide cuando hablamos en esos grupos, en esas conversaciones. Pues sí, yo creo cuando lancé ese mensaje de las manos limpias, además lo quiero lanzar no como algo transitorio, sino que debemos asumirlo siempre. Ya lo he comentado alguna vez, contigo lo he comentado alguna vez en algún que otro foro. El origen de la enfermería está en una enfermera, la primera que puso la enfermería sobre la mesa fue una enfermera inglesa que lo único que hizo para empezar a trabajar como enfermera era dar luz y era limpiar, era llevar la higiene a los hospitales, a los domicilios, era hacer de enfermera. Entonces esas manos limpias que empezó la enfermería, empezó con esas manos limpias, deberíamos seguir transmitiendo ese mensaje, deberíamos seguir lavándonos las manos y sinceramente con gestos tan simples como ese evitaríamos muchas enfermedades y muchas pandemias. Muchas gracias por atendernos y si el espíritu de Cervantes está aquí, aunque sea el ayuntamiento el que haya pedido, que sepan que si somos Ciudad Cerventina y ese gran proyecto del Quijote manuscrito, que ya lo habrán en otra entrevista, su germen, su inicio, está ahí, en Javier Santos, Facebook de la Cultura del año 2022 en Antequera. Gracias por atendernos, Javier. Venga, muchas gracias.